Junto al jefe de la OTAN, Mark Rutte, Trump dijo que Estados Unidos apunta a una de las principales fuentes de ingresos del Kremlin. Hoy es un gran día dado lo que estamos haciendo. Son sanciones enormes contra sus dos grandes compañías petroleras. Esperamos que no dure mucho. Esperamos que la guerra se resuelva. Hasta ahora Trump se había mostrado reacio en poner nuevas sanciones a Rusia. Pero dice que quiere que la guerra termine y cree que una mayor presión podría llevar a Putin de nuevo a la mesa de negociación. Estados Unidos sanciona así a Rosneft y Lukoil, las dos mayores empresas petroleras rusas. El petróleo y el gas siguen siendo la principal fuente de ingresos del Estado ruso, que aportan cerca del 30% del presupuesto federal. Las sanciones prohíben de facto cualquier negocio con Rosneft, Lukoil y sus filiales, no solo a empresas estadounidenses, sino también a bancos y socios extranjeros vinculados a ellas. Unas medidas que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, celebró. Estoy convencido de que con una presión sostenida podremos llevar a Putin a la mesa de diálogo y acordar un alto el fuego, y después avanzar hacia otras negociaciones. Ya lo hemos visto antes, cuando Estados Unidos impuso sanciones secundarias a India por comprar petróleo ruso, o cuando el presidente anunció que contemplaba enviar misiles Tomahawk al servicio de Ucrania. Son señales claras de que podemos cambiar los cálculos de Putin. Una muestra de unidad en la OTAN y un mensaje de que la determinación occidental frente a la guerra de Rusia sigue firme. El sector industrial europeo da la voz de alarma. Las empresas aseguran que la política climática de la Unión Europea está poniendo en riesgo su modelo de negocio. Al frente de esta amplia coalición está la siderúrgica austriaca voestalpine. Entre las compañías que firman la carta están BASF, Evonik, Lanxess, DuPont, ThyssenKrupp y muchas otras firmas con alto consumo energético. En su mensaje le piden a la Comisión Europea que no reduzca los certificados gratuitos de emisiones. Actualmente el plan europeo prevé ir reduciendo paulatinamente esos permisos hasta desaparecer por completo en 2034. Los líderes del sector temen que eso podría costarles miles de millones de euros, en algunos casos más que sus propias ganancias anuales. La supresión prevista de los certificados gratuitos supondría una pérdida masiva de competitividad y puestos de trabajo. Las empresas aseguran que ya gastan enormes sumas en certificados para sus plantas actuales y además se les exige invertir miles de millones más en nuevas instalaciones para alcanzar la neutralidad climática. Advierten que sin medidas de apoyo la producción de acero, aluminio, cerámica y papel podría trasladarse fuera de Europa con el consiguiente riesgo de pérdida de empleos. En un posicionamiento poco habitual, el sindicato alemán del sector minero, químico y energético respaldó el reclamo de los empresarios. La alianza subraya que las compañías exportadoras europeas enfrentan mayores costos que sus competidores internacionales, lo que podría hacer que los clientes se vayan con quienes no tienen que pagar esos gastos adicionales. La Comisión Europea reconoce que habrá ajustes, aunque responde con mucha cautela. Este tema es demasiado importante. Tenemos que asegurarnos de que las medidas realmente funcionen. Vamos a reforzar la estabilidad de precios y la previsibilidad para los ciudadanos, fortaleciendo el mecanismo de asignación de permisos. Países con industrias de alto consumo energético como Alemania y Austria presionan a la Unión Europea para que atienda estas preocupaciones, sobre todo para proteger los puestos de trabajo comunitarios. Dicen que sus sectores están siendo golpeados no solo por las normas climáticas, sino también por el bajo crecimiento económico, los aranceles de Estados Unidos y la avalancha de importaciones baratas de China. Este es el Gran Salón del Pueblo de Pekín, donde la cúpula del Partido Comunista Chino suele reunirse para definir el rumbo del país. Para evitar filtraciones, el Comité Central se encerrará allí hasta el jueves y definirá la estrategia económica china para los próximos 5 años. La segunda mayor economía del mundo recorre un camino marcado por la incertidumbre global, con un crecimiento que aminora mientras se adentra en una guerra comercial con Estados Unidos. China está muy insatisfecha y se opone enérgicamente a varias medidas de Estados Unidos. Esperamos que Washington valore los resultados de las consultas y corrija sus prácticas erróneas.
Washington había amenazado con imponer aranceles del 100% a las importaciones de China a partir del 1 de noviembre, que se suman a las tasas actuales. Esta sería una represalia a las restricciones a la exportación de tierras raras que impuso China. Estos minerales son críticos para las industrias automotriz y armamentista. Ambos países se impusieron además tasas portuarias. A poco de que venza la tregua, en noviembre se teme que retomen la escalada arancelaria. Pero ahora la diplomacia podría acudir al rescate. Donald Trump prefiere tratar sus disputas cara a cara. En su primera presidencia, los encuentros con Xi solían refrenar las tensiones comerciales con China. Pekín apuesta por planificar a largo plazo por el liderazgo y un avance de una economía en ascenso. El gobierno chino espera que una toma de decisiones firme y calculada le ayude a sortear lo que sigue siendo una de las rivalidades más conflictivas y potencialmente explosivas del mundo. Hablamos de Suiza, porque las exportaciones del país alpino a Estados Unidos aumentaron en septiembre un 42,8% frente al mes anterior. Los expertos atribuyen esta acusada subida al incremento de envíos de productos farmacéuticos en medio del temor de que Trump cumpla sus amenazas e imponga aranceles a este sector. Trump ha impuesto un arancel del 39% a los productos suizos, pero ha dejado fuera por ahora a los farmacéuticos. El gigante Petrobras recibió autorización para perforar en busca de petróleo a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas, a días de que se celebre en Brasil la cumbre climática COP30. Las autoridades dieron luz verde a un proyecto que enfrenta al gobierno de Lula da Silva con ambientalistas. El gobierno brasileño espera obtener gracias a este pozo 10.000 millones de barriles e inversiones por 55.000 millones de dólares. Los residentes de Álamo, Veracruz, en el este de México, se enfrentan a una grave contaminación del agua y pérdidas económicas después de que un derrame de petróleo crudo procedente de un oleoducto dañado por las inundaciones alcanzara un arroyo local. Las lluvias torrenciales dañaron el oleoducto de 30 pulgadas, propiedad de Pemex, provocando un derrame a lo largo del río Pantepec. El oleoducto reanudó operaciones, pero aún se evalúa el impacto sobre la agricultura, la pesca y el abastecimiento de agua potable en la zona. Donald Trump ha aumentado la cuota de importación de carne vacuna a Argentina. El objetivo: permitir que entre más carne a menor costo en Estados Unidos. Según informó la Casa Blanca este jueves, la cuota se multiplicará por 4 hasta llegar a las 80.000 toneladas. Con esta medida, Argentina podrá vender más carne a Estados Unidos pagando aranceles más bajos. Este domingo, los argentinos irán a las urnas en unas elecciones intermedias que serán clave para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta una economía en crisis y escándalos de corrupción. El presidente de Estados Unidos propuso a Milei ayuda financiera millonaria para la economía argentina, pero advirtió que la asistencia podría cesar si su partido pierde las elecciones. Expresan su inconformismo con el presidente Javier Milei en las calles. A pocos días de las elecciones legislativas de medio término, la oposición llamó a una jornada de protesta en la capital, Buenos Aires. Estados Unidos ha tenido siempre la idea de que América es de ellos y América no es de ellos. Cada vez que nosotros hemos organizado una política regional que nos ha permitido pararnos en plan de igualdad, no solo ante Estados Unidos, sino ante, por ejemplo, la Unión Europea, ellos han hecho lo posible para humillarnos. El peso se devaluó después de que el partido de Milei perdiera las elecciones provinciales en Buenos Aires. Estados Unidos intervino para apoyar al país. Milei ha conseguido reducir la inflación, pero muchos afirman que no se refleja en sus bolsillos. Yo tengo fe también de que de a poco se van despertando las sociedades por la situación económica, porque la situación es crítica, es decir, es aguda también. Las reformas económicas que Milei impulsa están teniendo un alto coste. Y sin embargo, la economía está perdiendo impulso y la incertidumbre crece.
Las elecciones del fin de semana mostrarán hasta qué punto. La cosecha de las hojas de coca requiere mucho trabajo manual. El cultivo de estos arbustos tiene una tradición centenaria aquí en Bolivia. El expresidente Evo Morales, aquí en una imagen gigante en la pared, marcó la política boliviana durante 2 décadas. A pesar de la compleja situación económica y política del país entre los cultivadores de coca, Morales tiene buena reputación, ya que siempre ha defendido sus intereses. Fue además el primer jefe de Estado indígena. Por eso los cultivadores de coca ven el resultado de las elecciones con sentimientos encontrados. Pero ahora con eso nosotros hemos visto cómo es la derecha, cómo maneja. Entonces no tenemos miedo, ningún miedo para quien sea que entre el gobierno. Nosotros vamos a hacer respetar nuestros derechos. Si no respetan nuestros derechos, nosotros nos vamos a hacer respetar en las calles. Aquí en la región de Cochabamba, en el centro de Bolivia, el cultivo de hojas de coca es un factor económico relevante. Este mercado es un importante centro de distribución. Bolivia permite el cultivo y la venta de coca, pero las superficies para sembrar están reguladas. Tras las elecciones en el país, algunos tienen esperanzas de que la economía vuelva a repuntar. De la segunda vuelta la gente en sí está desesperado para saber qué va a pasar realmente y cómo va a ser, ¿no? Pero a ver, veremos y esperemos que se mantenga la economía porque estamos viendo mucho el tema de la gasolina, por ejemplo, mucha escasez. El combustible es caro y escaso. Mucha gente vive de ayudas sociales. Al nuevo gobierno del centrista Rodrigo Paz le esperan grandes retos. El mandatario ha prometido un capitalismo para todos.